Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta quinta conferencia de las jornadas de diálogo, perspectivas, vivencias y posibilidades del Consejo Técnico Escolar en la nueva Escuela Mexicana. Soy María Delia Montes Heredia y es un gusto estar con ustedes. En esta sesión tendremos la oportunidad de escuchar la voz de un director de educación primaria a través de la conferencia titulada La construcción de los consejos técnicos escolares. En esta conferencia se abordarán aspectos importantes, tales como un poco de la historia de estos consejos, cómo se conformaron, cómo han evolucionado y los retos que enfrenta en esta nueva escuela mexicana. Sin duda, la voz de los directivos como autoridades escolares son relevantes para que las maestras y los maestros se apropien de este espacio de diálogo. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, quiero decirles que es el maestro Enrique Enríquez Ibarra, que es director de la Escuela Primaria Japón, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Y los invito a que conozcamos un poco de su trayectoria profesional. Enrique Enríquez Ibarra. El profesor Enrique Enríquez Ibarra es egresado de la Escuela Nacional de Maestros, hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros, de la generación 1978-1982. Cuenta con 42 años de servicio. Ha participado en el Comité Ejecutivo Seccional 9 Democrática y en la Junta de Administración de la Sociedad Mutualista Seguro del Maestro. Actualmente es director de la Escuela Primaria Japón, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Ahora les recordamos la dinámica de esta conferencia. Primero, el maestro dará su ponencia y al terminar tendremos un espacio para responder algunas preguntas, por lo que les invitamos a que las registren en el área de comentarios. Ahora sí, sin más preámbulo, les cedo la palabra al maestro Enrique. Por favor, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias a todos. Primero agradecer la invitación para intervenir en esta plática, en este diálogo, como lo mencionan, decirles que es muy importante siempre escuchar la voz alguna de los maestros, de las maestras, de las áreas sustantivas, como lo dice la Secretaría de Educación Pública, que son las escuelas primarias, pero yo hablaría de los planteles en general. En todos los centros de trabajo, en todas las áreas de la educación, tenemos educación inicial, educación preescolar, educación especial, educación primaria, educación secundaria. Y todas son importantes porque cubren el aspecto básico de la cobertura nacional de la educación en este país, aunque a través de los años se ha trabajado en las áreas sustantivas con una forma de trabajo esencialmente dedicada a los alumnos, a las alumnas, a las familias que conforman cada uno de estos planteles. Y a través de la historia, hemos de decir que la Secretaría de Educación Pública en este país estuvo centralizada. Había solamente una Secretaría de Educación Pública que daba la orientación a todos los planteles del país, a todas las unidades educativas que existían en el país. Pero hubo un momento, en 1992, en que estos lineamientos variaron, porque hubo un acuerdo nacional para la modernización educativa de la educación básica en 1992, que fue pactada con el Sindicato Nacional, en aquellos años con el Bester y el gobierno en turno, que descentralizó los servicios, descentralizó el derecho a la educación y que cada estado se hiciera responsable de esto. Y entonces hicieron patrones sustitutos. El único estado o la única entidad que hoy conocemos que sigue siendo centralizada porque no hubo acuerdo ahí es la Ciudad de México. Pero los lineamientos no cambiaron, es decir, la estructura como se veía la educación fue con un alto sentido administrativo, hasta para crear las figuras educativas en las escuelas. Había escuelas, y conocemos que en todos lados está el director, ¿no? Están los profesores, pero intermediamente entre el director y los profesores había figuras que han estado presentes. Estaba en este sentido las jefaturas de sector, que en algunos estados aún funcionan, y en otros lados ya no, las desaparecieron estas figuras, estas estructuras administrativas, más administrativas que pedagógicas. Pero no porque el hecho fueran así, creadas en ese sentido. El sentido de las figuras de las jefaturas del sector o las zonas escolares, las supervisiones escolares, estaban en un sentido o creadas en un sentido pedagógico, didáctico, metodológico, que ayudaran a las maestras, a los maestros, a los directores en las escuelas a trabajar el sentido pedagógico, el sentido de atención a los alumnos, las áreas educativas.
Pero lamentablemente en la estructura de la SEP se perdió en estos años y se volvió meramente administrativa. Eran los que bajaban comunicados, los que tenían que llenar estadística, los que tenían que llenar informes, los que tenían que llenar estructuras de inventarios. Es decir, esas tareas persisten. Pero aún en este sentido, las supervisiones escolares y las jefaturas del sector se volvieron más bien un rango administrativo meramente. ¿Qué se está cambiando o qué está reconociendo hoy la Secretaría de Educación Pública a través de la nueva escuela mexicana? Está retomando algo que no viene del aire o no viene por generación espontánea. Viene a partir de la pelea, de la exigencia de los docentes, de los directores, de las maestras y los maestros, en estos niveles que ya mencioné, de tener espacios de discusión, en tener espacios de convergencia, en tener espacios de conocimiento y habla entre pares, para tener una mejor dinámica en las escuelas. Ciertamente, habrá que reconocer que hace muchos años, me regreso ahí, ¿por qué digo que eran meramente administrativas? Hoy las figuras son, aquí en la Ciudad de México, a lo mejor en los estados también, se llama subdirector de gestión escolar, se llama subdirector de desarrollo educativo. Y antes, en esta estructura administrativa, era el secretario, era el adjunto, ¿no? Y después venía el consejo técnico, los maestros. Y en este sentido, se perdía la esencia de para qué queríamos un espacio de discusión pedagógica. Era más bien el seguimiento administrativo de todo lo que ya mencioné y más, hasta la entrega de los libros, ¿no? No era cómo lo reciben, sino era ya se distribuyeron, cuántos recibiste y cuántos diste. Y de regresar la información, ¿sabes que sí me faltaron libros? Pues espérate un mes, ¿no? Para que te llegaran los libros que había falta. Entonces, va cambiando, a través de la historia va cambiando esta situación. Yo soy, como ya se mencionó, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, de Nemérita hoy, en el año 82. Y los consejos técnicos se llamaban consejos técnicos consultivos. Y era nada más, después de recreo, después de las 10:30 o de las 4:30, dependiendo de cómo lo tuviéramos, cada final de mes, cada viernes. Y solamente se nos otorgaba de 11 a 12:30. Pelea que se ha dado y que fue creciendo los espacios del Consejo Técnico, porque ahí podíamos discutir lo pedagógico, pero más bien eran las medidas organizativas. Festivales, guardias, tareas de recreo, ¿no? ¿Qué actividades de educación física se iban a hacer? Atendiendo en que no todos los lados tenemos educación física, o no había en esos años la cobertura total, por lo menos en la Ciudad de México. Sé que en los estados todavía falta. ¿Cómo se iban a hacer estas actividades? Los festivales del 10 de mayo, ¿no? Día del Niño, cosas así, que no están fuera, si lo tratamos en un ámbito como hoy los proyectos de todo el sistema, de todo lo que convive en la comunidad escolar. Y en ese sentido se van cambiando, ¿no? Y hoy tenemos hasta asesores técnicos pedagógicos, creados también a través de las diferentes reformas que ha habido. Hoy un asesor técnico pedagógico tendría que estar apoyando en la escuela, ¿no? Directamente de forma presencial y no vía virtual a los compañeros, pero sigue pasando. Esas son partes de las que hace falta caer y exigir que los asesores técnicos pedagógicos estén directamente en las escuelas, que en algunos casos están, pero otras están de forma virtual. ¿Qué pasa aquí? Que en este sentido, cuando yo digo que los consejos técnicos escolares eran consultivos, es que nos reuníamos esa 1:30, los maestros discutíamos, proponíamos, decíamos qué teníamos que hacer, marcábamos las tareas, pero como eran consultivos, la figura del director era preponderante, director a director. Y al final del día decía, bueno, ya los escuché, pero es lo que yo voy a decidir y lo que yo voy a hacer. O sea que de todas maneras se nos consultaba, pero no se trabajaba en el sentido colectivo del magisterio o de la comunidad. Ese sentido se ha ido rompiendo poco a poco. No quiere decir que ya lo tengamos, no porque esté en el papel podemos decir que se ha cumplido. Cuando empezamos estas peleas por tener una voz propia en las escuelas, y se va retomando en los documentos, ustedes revisen los documentos desde hace varios años donde dice que el sentido del colegiado escolar, el sentido de la toma de decisiones por escuela, se vuelve muy abrumador, porque el director sigue siendo la figura preponderante, o la directora, y los planteles siguen peleando por esos espacios, los maestros, las maestras. Pero cuando estamos en el ámbito pedagógico didáctico o de tareas esencialmente educativas, hay una situación que rompe con la idea, con una instrucción directa. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de tener una procuración de enriquecer la discusión en la escuela, llega una guía o llegan órdenes o llegan instrucciones de cómo debe trabajar el Consejo Técnico. Entonces hay una contradicción en el discurso y en lo que se pone en práctica, porque las estructuras van cayendo así. La SEP dice una cosa, aquí nosotros tenemos la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, administrativa, nos dice otra cosa, las direcciones operativas de GOCE dice otra cosa, la Coordinación Sectorial de Educación Primaria dice otra cosa, llega a las direcciones operativas y después las zonas.
Y entonces es una caída de instrucciones que rompe con la dinámica propuesta. Oiga, si quiere que sea al revés, que sí realmente las maestras, los maestros puedan proponer, discutir entre pares las cuestiones metodológicas de la escuela, las cuestiones didácticas de la escuela, los problemas educativos de la escuela. Y que también, lógicamente, no dejamos de lado los talleres, los festivales, las convivencias escolares, pero que no sea lo fundamental, sí dentro de los proyectos escolares que se vayan tocando, porque después de tantos años de experiencia sabemos lo que se va a tocar en el año escolar. Todo lo que viene en el calendario, como fechas, ceremonias, como las festividades tradicionales de cada comunidad. Estas las tenemos ya vistas. Todo maestro en cualquier parte del país tiene y sabe las tradiciones que se viven en su comunidad. Y por lo tanto, se incluyen dentro de la planeación global de la escuela, dentro de la planeación didáctica de cada grupo. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo tenemos que construir esta parte? Pues que hoy lo que se pone en el escrito en los documentos oficiales de la SEP sean retomados por las autoridades intermedias, por todas estas que participan. Es muy difícil. Es muy difícil porque aún existe una gran verticalidad por parte de las autoridades, donde hay jefaturas de sector o donde hay zonas escolares o donde hay directores donde no comprenden el cambio, donde no se asumen como pares de los compañeros porque también somos maestros. Bueno, hoy tenemos en nuestra gama de profesión, tenemos a pedagogos, psicólogos educativos, no exactamente educación especial, los tenemos como maestros de grupo y tenemos a otros compañeros que vienen de formación normalista. Tenemos que compaginar estas formas o este tipo de formación a veces y eso nos ayudamos entre los maestros o las maestras. Debería ser un deber, no una obligación que nos ponen en las situaciones. Tienes que ser ahora el asesor, tienes que darle una tutoría al de nuevo ingreso. Tendría que ser algo natural, como siempre ha sido. Entre maestros nos apoyamos y vemos. Pero hoy no, hoy hay que asesorar a los compañeros de nuevo ingreso que vienen formados de la normal. Es una parte fundamental, pero eso nosotros lo suplíamos o lo hacíamos con la ayuda de todos los maestros que estábamos en esta escuela. Yo lo que digo es, hoy tenemos que retomar y hacer una reflexión muy profunda entre todo el magisterio, maestras, maestros, en todos los niveles que mencioné, para poder tener claridad en cómo debe de funcionar de forma horizontal un consejo técnico consultivo, donde tenemos que tener claro el diseño, y aquí es donde yo diría que, aquí nada más me regreso un poco a la toma de las juntas de consejo técnico, cómo se fueron cambiando, y el punto es fundamentalmente que la historia nos ayude a mejorar la vida de los consejos técnicos, ¿no? Convertir al consejo técnico en este plan de estudios 2022, yo lo diría así, es la guía nacional. Tenemos el plan analítico, tenemos el plan sintético, tenemos el codiseño. No es nuevo. Hay cosas que hemos hecho, hoy le llaman fases, antes le llamábamos ciclos. El codiseño es, yo tengo una planeación general, pero cómo la voy a modificar de acuerdo a mi realidad, de la escuela y del grupo. Y para eso tengo el consejo técnico que discute plenamente. Yo tengo la fortuna de tener 3 grupos por grado. Eso me ayuda a la discusión. Hay escuelas en que nada más tienen un grupo por grado, y entonces el colectivo debe funcionar en base a eso. Me parece que es muy importante que los maestros se atrevan, tomen en cuenta, busquen la forma, haya un convencimiento tal de que es muy importante su voz en estos consejos. Y que las partes que son las directores y los directores dejen fluir y que sean verdaderos coordinadores de ese equipo de trabajo. Si esta parte de directores y directores no comprendemos que no debemos de ser verticales o autoritarios en su caso, esta parte se va a volver a perder. Porque hay una contraparte, yo diría pocos, pero sí hay. ¿Ya para qué hablo? Si el director es el que impone. Y pierden esa iniciativa o llegan en ese sentido de confort. ¿Ya para qué hablo si al final el director es lo que dice que hay que hacer? ¿Para qué me peleo? Y dejan de hacer de tener esa iniciativa de buscar. Entonces yo digo que hay dos formas, hay dos extremos. El ser vertical totalmente y el maestro o maestra no querer participar. Me parece que debemos estar convencidos de que tenemos que buscar la convergencia. Dejar de ser verticales, dejar de ser inactivos en esta tarea pedagógica. Y en ese sentido yo lo que propongo es que estos consejos técnicos escolares sí se conviertan en un espacio horizontal y que salgamos todos de una zona de confort. Como viene la guía, hay que hacer la guía. Y ya no hacemos más. Me parece que ese cambio se tiene que generar a partir de los nuevos lineamientos que están lanzando. Y digo lineamientos en escrito, no nuevos. No digo que no se haya intentado o se haya hecho en muchos lados. El problema es de que muchas veces
no se reconoce lo que se hace en las escuelas. Y hoy se está retomando, de lo que las experiencias propositivas de la escuela se está retomando y se está haciendo de forma general. Es muy importante tenerlo para entonces sí generar esa autonomía profesional que se maneja, ¿no? No a la libre, sino de forma consensada, o la autonomía de los consejos técnicos, para que estos definan a través del plan de estudios, del plan analítico o del plan sintético, como se llama hoy, la realidad educativa de su comunidad. Esto es importante para que entonces esta construcción entre pares, aunque tengan formación diferente, hoy su nombramiento es maestros de grupo, aunque vengan, no sean normalistas de origen. ¿Cómo los conjuntamos? ¿Cómo conjuntamos las experiencias y seguimos trabajando al respecto? Es muy importante esta parte para poder sentir que hay una pertenencia al magisterio. Cuando digo pertenencia es que cuando uno sale de la Escuela Nacional de Maestros o de una escuela normal, tiene un sentido de pertenencia a la comunidad y al sistema educativo. A veces, cuando yo vengo formado de otro lado, no tengo ese grado de pertenencia. Estoy buscándolo ahí. Y esto nos ayuda a que todos generemos una escucha. Este diálogo circular entre los maestros y las maestras, los directores y los supervisores. Aquí en el centro tendremos que llegar hasta ahí porque ya no hay más figuras hacia arriba. Tener claridad en que esta planeación podemos sacarla más adelante con este terreno ya comprendido, ¿no? Bueno, esa es mi escuela, pero todavía no llegamos ahí. El punto es, insisto, cómo el colegiado, el conjunto, el equipo, ¿no? Todos hacemos una situación consciente, la asimilamos, la proponemos y la ejercemos. Si esto no se da en las escuelas, va a quedar en escrito muy bien, pero en la práctica no lo vamos a lograr hacer. ¿Y qué implica esto? Que nosotros, los maestras, las maestros, que hoy estamos dentro y fuera afuera en la comunidad, hablando con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros alumnos y nuestras alumnas, tengamos una apertura en el diálogo permanente. Tenemos que mejorar la convivencia también con otras, porque no solamente el Consejo Técnico, había una parte hace años que el Consejo Técnico también tenían que estar los papás. Por ahí hubo una idea. No están ahí los papás, pero los escuchamos a través de las juntas escolares que tenemos con ellos, o a través del Consejo de Participación Social, o a través de la Asociación de Padres de Familia. Y entonces todo esto juega una parte importante en reconocer que el Consejo Técnico Escolar no es aislado, juega un papel con las otras instancias que se mueven en la escuela. Yo decía hace ratito, hablábamos de los desayunos escolares, hablábamos de la Asociación de Padres de Familia, y esta parte importante de cómo se conjunta un Consejo Técnico Escolar, no solamente con maestros. Va más allá, porque tomamos la voz, escuchamos las propuestas, las sugerencias de la comunidad escolar, ¿no? Por ahí iría el trabajo. Bien, yo les comentaba que esta es mi escuela. Está ubicada en la Gustavo Madero, es una escuela grande, tratamos de mantenerla siempre con presencia en la comunidad. Y yo les decía que tenemos actividades. Aquí es el que manejamos como Festival de Día de Muertos, ¿no? O el Día de la Tradición, donde los niños expresan sus calaveritas, van caracterizados, hacen un tipo de bailables, pero eso en cada comunidad es diferente, dependiendo de dónde estén, pues organizan la actividad. Se hace a través de las juntas de consejo técnico, pero no nada más hace la actividad porque sí, sino porque tiene un motivo educativo, tiene un motivo cultural, un motivo de tradición, de confirmación de la tradición y de experiencias familiares, donde se escuchan qué hacen ese día, dónde van. Y todo eso no es tarea doble, es una planeación que se va haciendo. A veces pensamos que meternos más en eso es trabajar doble, y no. Si uno tiene la proyección del ciclo, tiene la proyección del calendario, tiene la proyección de los temas, entonces va ubicando en qué parte puedo meter lectura, trabajo manual, matemáticas, historia, geografía. Todo eso se tiene que tomar en cuenta en el Consejo Técnico o en las planeaciones de cada grupo o por grado. Tenemos la reunión con las vocalías, ¿no?, escolares, que son los que se encargan de desayunos. Hoy está muy de moda la convivencia, vida saludable. La vida saludable, ¿no?, que había que ubicar dónde. En las escuelas primarias tenemos mucho lo que es cooperativa escolar. Y ahí es donde las mismas familias, algunas familias, ofrecen los productos. Tenemos los desayunos, el programa de alimentos escolares que distribuye el DIF y que las mamás participan en esta situación para la distribución, para el recibir, para revisar,
toda esta parte. Y todo eso lo hacemos dentro de las escuelas. Cada uno cumple una función. Donde yo trabajo, en esa zona escolar, la 270, afortunadamente coordinamos los trabajos. Esta es una actividad de zona escolar, donde nos reunimos las escuelas oficiales y las particulares a discutir diversos temas. Y aquí estamos discutiendo sobre la nueva escuela mexicana al inicio del curso escolar. Es decir, hay zonas donde podemos organizar esta parte, no solamente lo sindical, sino lo educativo, y las zonas podemos coordinar estas actividades conjuntamente con nuestro supervisor o supervisora. Y ahí estamos todos, maestras y maestros de escuelas particulares y oficiales. También tenemos la cuestión de las asesorías o talleres hacia los niños, llamamos otras instituciones. Esto se programa dentro del Consejo Técnico Escolar. Los maestros y las maestras tomamos acuerdos y definimos si es necesaria esta plática, qué instituciones tenemos cerca, sea el DIF, sea CIPINA, sea Guamasi, sea la que sea, pero tenemos que definirlo nosotros los maestros dependiendo de las características de nuestra comunidad. Y las llevamos a la escuela. Aquí también, esta es una junta de consejo técnico en mi plantel, y también llevamos a compañeros. Uno puede, con los compañeros propios, tener pláticas, tener experiencias de cómo planea, cómo lo hace, qué le falló, cómo fue un éxito en su programación, pero también nosotros podemos traer a compañeros, maestras, maestros, para que nos den asesoría directamente y trabajar temas específicos. Aquí estamos hablando sobre la evaluación formativa. Otro evento es el fin de año, ¿no? La Navidad. También conjuntamente una ceremonia incluyendo a los papás participando. Día de Muertos igual. No solamente priorizamos la tradición mexicana, ¿no? No sacamos, queremos, aunque el Halloween está presente, no es no lo fundamental, y nos vamos sobre la tradición propiamente mexicana. Las actividades de educación física con nuestros papás, ¿no? También es importante la convivencia permanente con ellos. Planeamos las ceremonias, las asignamos, pero una cuestión primordial es de que los papás estén en las ceremonias. Entonces, en mi escuela cada vez que hay ceremonia, participan los papás. Participa en ceremonias UDEI, participa en ceremonias de educación física, participa en ceremonias la zona escolar. Es decir, todos los que están en la escuela metidos ahí trabajando, participamos en cada ceremonia escolar. Llevamos, por ejemplo, fue el domo ecológico también para que los niños contribuyan a este tema. Teatro, también son cuestiones que nosotros programamos dentro del consejo. Papás participan en sus salones de clase. Y tenemos juntas con los papás también, la Asociación de Padres de Familia. Yo lo que digo aquí es cómo sí la escuela retoma básicamente su papel esencial en la construcción educativa de su zona escolar, de su comunidad escolar, no solamente como escuela en lo individual. Es mi colonia, no. ¿Qué otras escuelas están alrededor? Y esa es la zona escolar. Por eso es muy importante la autonomía en ese sentido. ¿Qué está detectando la zona escolar en esas escuelas que están alrededor y cómo podemos trabajar mejor? Yo terminaré diciendo aquí, esto es muy importante para la autonomía profesional, pero no debemos de dejar de decir que esto no suple la responsabilidad del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Pública estatales y de la Autoridad Educativa aquí en la Ciudad de México, en programar de forma presencial la profesionalización del magisterio. No podemos, de ninguna manera, dejar o permitir que se supla la autonomía profesional y la autonomía de los consejos técnicos sin decir que es una responsabilidad de la autoridad educativa o de la SEP o de las SEP estatales de la profesionalización, de la programación de estos cursos de actualización magisterial. Porque una cosa es tener en la escuela esta autonomía y esta posibilidad de crecer entre pares, y otra cosa es que la SEP supla esto por no hacer la programación de los cursos. Y la otra parte es, ahorita fluyen muchos cursos en línea, y está bien, pero me recuerda hace muchos años la carrera magisterial, donde puedas, como puedas, supérate. Y se perdía la responsabilidad nuevamente del Estado. Debemos tener espacios permanentes de donde creamos, construimos el conocimiento. Y eso lo hacemos en colectivo, discutiendo frente a frente, platicando, no perdernos en línea y no saber quién está del otro lado de la pantalla, o ver sus sentimientos, su sentir de lo que yo estoy diciendo. Intercambiando opiniones es muy importante tenerlo frente a frente, discutirlo. Entonces, rescatemos el Consejo Técnico como está planteado, rescatemos la historia de este Consejo Técnico, no dejemos que se pierda, busquemos la forma de que sea horizontal, pero también no permitamos que la SEP no deje de hacer su responsabilidad de
actualización y profesionalización magisterial. No estoy hablando de capacitación, estoy hablando de actualización y profesionalización con una programación adecuada de cursos presenciales. Hasta ahí les dejaría. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las maestras y a los maestros, directivos, supervisores, jefes de sector que nos escucharon. Y estamos aquí para seguir intercambiando opiniones. Muchas gracias, maestro Enrique. Sin duda, la plática que nos ha ofrecido es muy interesante. Este recuento de cómo se originaron los consejos técnicos como consejos consultivos, en donde prácticamente pues no se ejercía la autonomía y por eso cobra relevancia ahorita en la nueva escuela mexicana este elemento fundamental del Plan de Estudio 2022, que es la autonomía profesional. Y como usted también lo menciona, estas posibilidades que tiene el Consejo Técnico para transformarse o cambiarse tiene muchas aristas. Las responsabilidades que tiene la autoridad federal, la estatal, ¿no? La participación de los padres de familia y de la comunidad, ¿no? Para que este espacio se convierta en lo que ha sido pensado, como usted lo dijo desde el principio, es un espacio para el análisis y la reflexión pedagógica. Entonces, pues, la transformación o el cambio no se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo y que todos debemos de hacer desde donde nos toca lo necesario para contribuir a esta transformación del Consejo Técnico. Muchísimas gracias, maestro Enrique. Gracias a ustedes. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Los invitamos a que sus preguntas y sus comentarios los escriban en el chat para poder hacérselas al maestro, aprovechar toda su experiencia y conocimiento. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta que a partir de la charla que nos ha ofrecido el maestro, que habla sobre los retos de la nueva escuela mexicana, que tiene y que está pensado pues el CTE que responda también a estos nuevos retos, habla de que el CTE debe ser un espacio horizontal, maestro. En particular, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que este Consejo Técnico funcione de manera horizontal y qué le tocaría hacer al director para que así sea? Bueno, pues siguiendo la temática, yo diría que una parte fundamental es reconocer que todos somos maestros. Aunque vengamos de diferente formación, estamos cumpliendo una función dentro de la escuela, en cada grado escolar, o como educación física, o como taller de lectura, o como TICS, como director, como figuras como el subdirector de desarrollo escolar o la de gestión. Todos somos maestros y todos cumplimos con una importante labor y participación. Si yo como director no me atrevo a ser lo suficientemente sensible, escuchar, promover, invitar, hasta provocar la participación, esa es una parte que yo creo que es fundamental para que un consejo fluya y que los maestros propongan, que hablen, porque uno cuando habla se compromete, pero si no entran en la dinámica, ¿no? El problema de repente se pierde y entonces asumen las tareas sin estar plenamente convencidos. Y entonces esa horizontalidad se refleja en la participación, en la toma de acuerdos por consenso, y consenso quiere decir que todos estamos de acuerdo y a veces es por mayoría. Pero cualquier situación metodológica de reflexión, de ataque a una situación académica, ahora mucho con lo de los proyectos, que ya estaban, hoy se retoman con mayor fuerza otra vez, pero los proyectos ya venían funcionando, como yo transmito mi experiencia en trabajar proyectos para que el otro compañero se acerque, y el otro debe estar abierto. Pero si no hay esa apertura del otro compañero, trabajar por proyectos o por cualquier metodología, impide que un consejo técnico en cualquier situación trabaje en armonía o trabaje con beneficios hacia la comunidad educativa. Entonces yo digo que una parte fundamental es estar conscientes que mi participación es importante en la organización escolar, en cualquier sentido. Digamos que por ahí yo diría que es muy importante esa situación de todos los participantes, y en esta ocasión yo diría como director estar en la apertura de que no es mi decisión, es la decisión de todo el consejo por donde caminamos. Y cuando usted como director da esta apertura y ve en su colectivo que hay algún maestro que, a pesar de que hay la apertura y que se promueve, que participen, está como en una zona de confort, porque claro, participar, como usted dice, es un compromiso, ¿no? ¿Qué le recomendaría hacer a un director cuando ve que en su colectivo hay docentes que no asumen esto? Es como cuando trabajamos en equipo con los niños. Armamos equipos, ¿no?, con diferentes características para lograr la participación de todos.
En ese sentido, yo lo que aprovecho, y lo dije hace ratito, tengo 3 grupos por grado. Los junto por grado, los junto por fase, que antes eran ciclos, los junto de primero a tercero y de cuarto a sexto, y proponemos un tema de discusión. O en su propio grado, a ver, hoy son los PDA y son los contenidos. Antes eran los aprendizajes, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué propuestas o instrumentos de evaluación estamos haciendo? Y es ahí donde se confrontan las ideas. Por eso digo que es muy importante la presencia, no tanto la cuestión virtual, sino es donde yo te estoy viendo y tú me estás mostrando cómo lo estás haciendo. Y entonces los invito con sus materiales. Vamos a trabajar este tema, tráiganse este material, tráiganse sus planeaciones, o fíjense que las planeaciones me las siguen copiando de internet y no me están reflejando lo que estamos haciendo. Es provocar a alguien que me diga, no es cierto, maestro, yo sí. Oye, vamos a trabajar. Esta es la parte. O sea, atreverse a provocar no implica faltarle al respeto al maestro. Implica invitarlo a la reflexión del propio análisis. Y hasta la crítica al director puede ser. Oye, te pasaste, ¿no? No escuchaste la cuestión que pasaba aquí y diste otra opinión. No, lo que debe tener el director en este sentido es la suficiente experiencia docente para poder conjuntar las ideas de los demás. Y entonces es una forma de que participen, que se comprometan en las actividades por grado. Mi consejo técnico que he definido la última vez, en esa autonomía profesional, necesitamos reunirnos por grado. ¿Cuánto tiempo necesitan? 1 hora. Está bien, de 8 a 9 nos vamos a reunir. Y nos vemos después acá todos juntos para ver qué discutieron. Esas son las formas en que tenemos que invitar la participación. Permitir que los consejos se abran, pero se abran con acuerdos mutuos que propongan los propios compañeros. Si no permitimos esa parte, no avanzamos y los compañeros se quedan encerrados otra vez en que me dices que sí lo haga, pero no me permites los tiempos necesarios para hacerlo. Yo creo que es por ahí. Y con esto que usted nos comenta y con lo que se está promoviendo ahora de que los consejos técnicos sean comunidades de aprendizaje, o sea, el consejo técnico puede ser un espacio donde el maestro aprende y no dejar de lado, como usted decía, o sea, la responsabilidad que también tiene la autoridad de esta formación y de esta actualización. Sin embargo, digo, el espacio del consejo técnico también es un espacio donde el maestro puede aprender a partir de esto que usted dice, del diálogo que tiene con sus pares, en este caso, por ejemplo, con los de su grado, pero igual, dependiendo del colectivo, ¿verdad? Pueden ser todos los maestros juntos. Entonces, ¿qué opina usted? ¿El CTE le falta mucho para convertirse en una comunidad de aprendizaje o ya estamos en ese camino, siempre lo hemos sido? Yo creo que desde que salimos de la normal, salimos con esa idea de que ya estamos ahí y lo estamos construyendo desde que estamos. ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo dirige? ¿Es lo que lo puede coartar o lo puede promover? Es decir, la experiencia normalista o la de formación normalista te enseña que debes de ser cooperador, debes ser integrador, ¿no? Por las diferentes formas que vas pasando en el trayecto normalista. Entonces yo creo que la comunidad, o estoy convencido que la comunidad de aprendizaje se da a partir de que siempre ha estado en las escuelas. No nace, y yo digo que desde hace muchos años, antes de todo esto, las comunidades escolares eran eso. Llegaban, trabajaban, hasta se veían los sábados, ¿no? Y planeaban lo que iban a hacer. Llegaban, platicaban con los papás o con los mismos maestros, en qué grado podemos seguir trabajando. Esa parte es fundamental. Decir que dar las facilidades para hacer el trabajo implica también reconocer qué tiempos puedes dar. Y antes, yo por ejemplo trabajaba un turno al principio, pues tenía más tiempo para poder apoyar. Pero después tenemos compañeros que trabajan doble turno y ya no tienen el mismo tiempo que teníamos pues, cuando uno era joven, ¿no? Ya no, trabajas doble turno y tienes que salir corriendo al otro. Entonces, si manejas los tiempos adecuadamente, puedes generar participación. Y si estas comunidades de aprendizaje se hacen conscientes que sí son, porque lo son, no es porque alguien lo diga, sino yo como profesor estoy consciente de que aprendo de mi compañero y él me escucha también a mí y también, aunque no me pregunte, dice, pues él hizo así. Porque a veces nos gana la pena, ¿no? De preguntar, oye, no me falló este tema, no pude este proyecto, ¿cómo lo cerraste? No pude cerrarlo, ¿no? Lo alargué demasiado tiempo. Y lo que tenemos que hacer consciente es esa parte integradora. Te escucho, me escuchas y proponemos cómo lo estás cerrando. Estoy aplicando esta evaluación, ¿no? Formativa o no. Oye, esto no es formativo, esto sí. Yo creo que siempre ha estado. Lo que hace falta es hacerlo consciente y que en esos lineamientos que hoy están presentes no hay un retroceso. Porque el problema es ese, que vas caminando en una ruta, y así ha pasado, termina una parte y te cortan y llegó otra y perdiste nuevamente elementos ganados. Si no hay conciencia en la escuela de que tú eres el generador. Yo soy de los que
no importa el sistema educativo o el sexenio, el maestro o la maestra son los que sostienen el sistema educativo en las escuelas. Si eso no es consciente en los maestros, no procede, no sale. Y eso hay que hacerlo consciente desde en donde haya jefaturas de sector, zonas y directores, ¿no? Que son los que integran el proceso. Son los coordinadores, pues. No son los dictadores de la zona o los dictadores de la escuela. Son los que coordinan, o somos los que debemos de coordinar, ¿no? Muy bien. Le voy a leer algunos comentarios que nos han llegado, maestro. El comentario de Roberto Guerrero Monroy, que dice: habemos jubilados que estamos bien de salud, que podemos asesorar a docentes, podemos trabajar coordinados en equipo, solo que nos digan qué ámbito. ¿Qué opina de esta idea, maestro, del maestro Monroy? Hace rato yo les mencionaba que llamamos a compañeros. Dos de los compañeros que llamamos son jubilados. Y nos dan su experiencia sobre trayectos formativos, sobre la lectura, sobre el proceso de formación, porque no son jubilados que ya se fueron del tema, sino tienen todavía ganas, ¿no? Un maestro nunca deja de ser maestro, claro, en cualquier lugar. Entonces, cuando uno conoce a compañeros, los contacta: oye, quiero que puedes darme este tema aquí, qué material necesitas, yo lo busco, lo proveo, veo cómo le hago, pero mis maestros los tengo dispuestos, ¿no? Hace tiempo tuvimos con un compañero jubilado el libro Dragón, que es un libro, pero es de otras formas, sí, de otras cómo hacerlos. Cómo se promueve la lectura, cómo se promueve la ortografía, cómo se puede meter en un proyecto, ahora con la vida saludable, ahora con la convivencia sana. Es decir, se hace, y yo creo que si se acercan a su escuela más cercana, porque la SEP no lo va a hacer de forma general, es un trabajo de detalle. Y entonces el punto es, ¿qué escuela, qué compañero, ¿no?, puede ayudarme? Y yo buscarlo, los directores o cualquier compañero, No, el director, como digo yo, no es el que propone, no es el que decide en un momento dado. Puede haber otro compañero: oye, maestro, yo conozco a alguien que puede venir. Pregúntale, ¿puede y qué tema? Compañeros están de acuerdo, lo podemos hacer. A veces tiene costo, porque también sabemos que es necesario. Compañeros, estamos dispuestos, todos le entramos. No, pues así a la libre. Yo creo que es muy importante esta parte. El compañero que hoy menciona, que acaba de participar, yo creo que debe de conocer, debe tener una escuela cercana, o si no, la jefatura, y si no, sería la SEP la que invitara, ¿no?, a formar parte de estas asesorías. ¿Qué temas específicos? Muy bien, maestro. Tenemos otro comentario de Joel Delgado que dice, y que viene a colación de lo que usted decía, de que ahora el tiempo es un factor muy importante para poder hacer muchas cosas en la escuela, ¿no? Dice: desafortunadamente no existe la simplificación administrativa. Las diferentes instituciones, salud, medio ambiente, descargan su trabajo en el magisterio. Difícil el cumplimiento pedagógico. ¿Qué comentaría al respecto, maestro? Yo creo que hay que priorizar el conocimiento pedagógico. Vida saludable o las campañas que llegan, debemos tener los mecanismos, los directores, para no sobresaturar a los docentes. Es decir, y aparte, si son campañas de gobierno, tendrían que mandar al personal para hacer ese trabajo. Voy a poner un ejemplo. Viene vida saludable y nos dicen que tenemos que ser capturistas. Pues no, fíjense que no. Mi labor es dotarlos de las mejores condiciones, pero no voy a ser capturista de algo que el gobierno está mandando a hacer. Entonces, ¿quién provee esas condiciones que plantea el maestro? La propia escuela. Y el director debe estar abierto a no descargar esas actividades con los docentes. Sí, buscar que apoyen, van a ir a medirlos, necesitamos que el grupo esté ordenado, necesitamos que platiquen con ellos primero de qué se va a tratar, necesitamos que generen los permisos, y eso es para todo, ¿no? Necesitamos hacer el inventario, no van a pasar ustedes, va a pasar un compañero asistente al plantel, voy a pasar yo, va a pasar la compañera de gestión escolar, pero no los distraemos de su labor. Pero siempre debe haber ese conocimiento de cómo, o debe de haber la voluntad de uno, como director, de no cargarlos, ¿no? Porque entonces sí, tiene razón, a veces bajamos todo y hacemos que ellos lo hagan, y se pierde el sentido. Entonces, es mucha parte organizativa del director y la supervisión o la jefatura del sector, cómo lo van a hacer. Y no estamos negando que se tengan que hacer las campañas, cómo las hacemos de mejor manera y cómo salen mejor planeadas, con tiempos adecuados. Muy bien, maestro, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos unas preguntas y que tienen que ver también con esta cuestión de los aspectos administrativos. Nos pregunta Oscar DC, si podría usted ayudarnos a diferenciar las actividades que se deben realizar en un CTE y un día de descarga administrativa. Aquí preguntan para educación secundaria, pero es igual para primaria. Es que el día, bueno, en un CTE, un Consejo Técnico Escolar, discute
Antes lo que marcaba la guía o lo que nos llegaba de circulares, hace muchos años. O hoy las guías operativas. Todavía hoy bajan una orientación, ¿no? Y cada entidad la puede mover de acuerdo a su particularidad, a su estado. Aquí el punto es, la descarga administrativa se pensó, porque también era una exigencia magisterial, que fuera para vaciar calificaciones o para evaluaciones, que es a qué horas quieres que te entregue calificaciones y no me permites llenar las boletas para que tú las registres en el sistema. Aquí en la Ciudad de México se llama CIWeb. Entonces yo tengo un periodo para llenar. Y ese día era para que los maestros organizaran su descarga administrativa, que era, ahora le pusieron subida de calificaciones, ¿no?, en el calendario escolar. Esa básicamente era la idea. Más todo lo que yo tenga que organizar, que implica también que tenga yo tiempo, si se organiza por parte de la escuela o por parte del grado o por parte de la fase o ciclo, el trabajo interno. Voy a hacer mi planeación, voy a revisar mi planeación. Esos espacios, de repente, cuando no hay esa visión, se pierde. Entonces el espacio queda vacío, porque ya se entregaron calificaciones una semana antes. Entonces ya no tengo nada que hacer ahí, supuestamente. Pero si lo tengo planeado, bueno, ya entregué calificaciones una semana porque me la pidieron, porque el sistema abrió una semana antes, ¿no? ¿Qué hago hoy? Pues puedo aprovechar hasta para tomar una junta de consejo, hacerme un espacio. Tienen mediodía para asuntos internos, organizativos del grupo, y nos vemos al ratito para discutir este tema, ¿no? Pero esa es la ventaja de tener todo lo que se va a ver en el calendario escolar, todo el ciclo. Porque no sale que el 10 de mayo lo tengo que organizar en mayo. El 10 de mayo lo organizo en diciembre, mínimo, por ejemplo. ¿Y qué temas tengo que tocar con los valores de la mujer? Es decir, son cosas que se imbrincan, no solamente es el festival, sino qué más tocamos con respecto a eso. Son cosas que se planean. Entonces yo digo que es una parte importante reconocer para qué funcionan las descargas administrativas. ¿Se cumplen en todos los estados los tiempos para que los maestros tengan el tiempo para subir calificaciones? ¿O no? ¿O es que entonces qué tenemos que modificar en el calendario escolar? Muy bien, maestro, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Manuel Sánchez, él nos dice, ¿qué condiciones necesitamos garantizar? Si el tiempo, la confianza, la metodología, para que el CTE sea un espacio seguro de intercambio docente. ¿Qué necesitamos garantizar? Y a lo mejor decir un poco a qué nos referimos con espacio seguro. A mí yo quiero entenderlo como que el maestro se sienta libre de poder expresar, ¿no? Yo creo que ahí el punto, espacio seguro yo creo que es, me escuchas, respetas mi opinión, ¿no? Y construimos algo juntos. A veces el estar con compañeros representa un reto. Si así entre amigos decir algo puede resultar algo incómodo, todos somos compañeros. Yo tengo 18 de grupo, más 4 de educación física, más UDEI, como 29 compañeros. A todos se les debe hacer la recomendación de que sí deben de hablar, pero también debemos de respetar su opinión. Y debemos de buscar la forma, primero, de llegar a acuerdos sobre algún tema, pero todo implica respeto, respeto visual, respeto de gestos, porque así de repente es esa parte segura. Claro. Y el director debe estar abierto, o sea, debe haber un compromiso de la parte directiva de ser un coordinador real y no un primer callador de la opinión del compañero. Debe dejar que fluya. ¿Qué pensamos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Oye, sí, pero acuérdate que tenemos esto o tenemos que hacer aquello. Es decir, los tiempos se pueden aprovechar muy bien en el Consejo Técnico siempre y cuando hay una voluntad de escucharnos, de escuchar al otro y responderle adecuadamente. Pero una respuesta que ayude a construir cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de instrumento de evaluación o cualquier tipo de intervención con los madres y padres de familia. Esa es la parte segura. Si construimos un espacio de respeto dentro del Consejo Técnico, independientemente de la formación que tengamos, tenemos que salir adelante. Eso es diferente. En primarias, hace muchos años, muchísimos años, aquí en la Ciudad de México, para ser maestro tenías que ser normalista. De educación física, de la CEF, de la normal de especialización, de la normal de educadora, de la maestra de calidad de niños o la de normal de básica, la nacional de maestros, o la superior de México, para secundarias. No había de otra en primarias, en preescolar, en educación especial a veces. Pero en secundaria teníamos un faltante de maestros. Y ahí hay otro ámbito de profesionales. Y ahí es donde decimos el sentimiento de pertenencia y esa situación de ser pares. Somos maestros, aunque tengamos diferente tipo de formación. Y ese es el respeto que nos debemos dar para poder construir. Si no lo logramos,
no logramos construir ese espacio de seguro, de respeto y de ayuda de construcción, lógicamente los consejos se empiezan a fallar, se empiezan a fracturar, no por la autoridad, sino por uno mismo como colectivo. Y en cuanto a las condiciones que menciona aquí el maestro Manuel Sánchez, el tiempo, la confianza, la metodología, ¿qué es lo que se debería de garantizar para que funcione, pues el CTE sea seguro, sea horizontal? Es que, bueno, en lo que he mencionado, la importancia es que quien coordina, o quien coordina en la orden del día o en los objetivos sean muy claros. En este consejo técnico, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y a veces yo puedo proponer una metodología, puedo proponer un tipo de organización, y a la mitad del camino no me está resultando. Si no capto no percibo eso, no logro que el consejo fluya. Entonces debo de modificar, así como doy mi clase en los grupos y veo que no está funcionando un tema, o como lo estoy desarrollando, lo cacho, lo improviso y muevo las piezas del tablero para que funcione. Entonces, hay que conocer, cuando uno dice, es que el consejo técnico es directo o es hecho por el director, es porque en las órdenes del día parece que son instrucciones. Son inamovibles, ¿no? Ese tema no está en la orden del día, no lo podemos tocar. Oiga, pero es importante, no lo podemos tocar, no lo metí, plantearlo y a lo mejor en la siguiente. Esa es la sensibilidad que debe tener el que coordina un consejo técnico, que son los directores, o en su caso los supervisores o supervisoras. De otra manera no logramos armar. Y esto viene muy bien al comentario que nos hace Janet. Dice, el problema es cuando solo se usa el insumo como guía y no hay una capacitación real, y en este caso yo agregaría, y no hay esta lectura del contexto que yo tengo en mi escuela de qué es lo que necesito, de que si la guía dice formen binas, pero yo necesito que sean maestros, todos los maestros del grado, y son 3, 4, entonces hacer ese consejo como usted lo necesita, ¿no? Cada escuela. Y también está el comentario de Aurelio May, que dice, interesante aporte de experiencia docente para planificar y desarrollar acciones asertivas en el diseño de proyectos educativos generadores de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y otro comentario de Sam Jiménez, que dice, es interesante cómo la autonomía de gestión en una escuela va orientando todas las actividades del Consejo Técnico Escolar, integrando al equipo de trabajo y convirtiéndolo en una verdadera comunidad de aprendizaje. Y en este sentido tenemos otra pregunta que, bueno, con lo que nos ha comentado, en el Consejo Técnico se dialoga con los pares y es un espacio de aprendizaje, ya dijimos, porque en este diálogo aprendo. Pero ¿qué es lo que debe aprender los maestros en el Consejo Técnico Escolar? Hay cosas que no se pueden aprender ahí, pero ¿qué sí podemos aprender en el Consejo Técnico Escolar? No es que no se pueda aprender, todo se puede aprender. Cuando hay posibilidades de escucha y de coordinación y de propuestas claras de las maestras y los maestros, todo se aprende, toda la vida y la magisterial, en este caso por el sistema educativo o por la formación, es aprendizaje. Cada junta hay algo nuevo que hablar. Cada junta hay un tema que salió y cómo lo debemos discutir. Hay un niño nuevo en la escuela, hay una niña nueva en la escuela, y tiene esas características. ¿Cómo la integramos? Está presentando, todos los días se aprende. Yo no digo que no sea una comunidad de aprendizaje que se deba de aprender. Todos los días se hace así. Lo que yo digo es que esto no sustituye formalmente la obligación del Estado a la actualización y profesionalización, no a la capacitación. Eso es lo que yo digo. Todo. Propuestas de libros. Maestro, tengo este libro corto, hagamos una síntesis, mandemos estas hojitas. Muchas veces, bueno, yo soy de la vieja escuela, muchas veces es muy fácil mandarlo por WhatsApp, el archivo PDF, y no se lee. Exactamente. No, busco la forma de hacer una pequeña impresión para que se lea, se subraye, se discuta, ¿no? Ya depende, y uno se da cuenta cuando un maestro no leyó. Estamos hablando del tema y no hay participación. Entonces depende mucho del compromiso también del compañero o compañera profesora. Esa parte. Entonces, todo se puede aprender ahí, pero no sustituye la actualización y profesionalización del Estado. Claro. Esa parte. Porque sí es así. Muy bien, maestro. Tenemos otra pregunta de Martín Martínez Mares, que dice,
Compañeros docentes aceptan el CTE como un día no de conocimiento pedagógico, sino como día de regaños, quejas e imposición de los proyectos de supervisión. ¿Qué hacer en este sentido? Pues decirle que no al supervisor. La escuela es independiente. Es decir, si en la Junta de Consejo Técnico de Zonas Escolares, yo me reúno con mi supervisor y acordamos, de acuerdo también a cómo están las escuelas funcionando, yo tengo estos proyectos, pero ya quedó claro que no voy a desarrollar todos los proyectos, voy a escoger ciertas partes de estos proyectos. Es más, a lo mejor no escojo ninguno, yo tengo los propios. Entonces me desarrollo por ahí. Si es la parte que yo digo, si la supervisión o el director siguen siendo verticales, autoritarios, no dejan fluir al Consejo Técnico. Y el Consejo Técnico tiene que hablar. Cuando yo digo zona de confort es, pues yo hablo, pero siempre me dicen que no. Y entonces llega el momento en que mejor digo que no, ya me quedo calladito. No, así no construimos los consejos técnicos. No peleamos por ellos para que hubiera más horas para eso. Porque éramos los que peleábamos, que no nos bastaban de 11:30 a 2:30, o después de recreo, turno matutino vespertino, cada fin de mes de viernes. No nos daba el tiempo. Eso no implica que podamos tomar el café, porque también son esos tiempos de convivencia. Sí. Pero no es al revés, ¿no? Y tenemos una pregunta más que en este sentido dice, un director, ¿qué debe esperar del supervisor o de la supervisora? En mi opinión, yo creo que es el acompañamiento real. Yo sé que a veces las supervisiones tienen también la carga administrativa, no porque ellos decidan hacer la carga administrativa. Hay una estructura que baja, sino que mis compañeros supervisores o mis compañeros directores nos digan cómo bajan los correos electrónicos institucionales. Muchas veces no son pedagógicos, sino son básicamente carga administrativa, ¿no? Que hoy te llega la fumigación, ¿no? Que hoy te llega esto, que hoy te llega aquello, y no hay nada. Y de repente te llegan todos los, como hoy, los periodos de intervención por vía internet, y de repente nos llegan, hoy te llegó el concurso de esto, hoy te llegó el concurso de aquello, y no sabes por dónde entrar. Entonces debes de discernir hasta dónde puedes trabajar con eso. Yo digo que es entender que a veces los supervisores no están descargando administrativamente porque ellos lo pensaron, sino también porque tienen una línea. Entonces, ¿dónde debemos de empezar? También, pues desde arriba, cómo bajan las instrucciones, cómo bajan las orientaciones, qué nos están solicitando todos los días, ¿no? Me parece que esa parte es importante. Y el punto es, ¿los maestros qué? Los maestros sí debemos que decir, en esta parte no estoy de acuerdo, pero estoy proponiendo esto. Porque aquel que dice no estoy de acuerdo es porque también tiene una propuesta que desarrollar y que construir con el compañero de al lado. Si yo nada más digo no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer, ¿qué propones para hacerlo? Y es importante conocer tu opinión. Y así se construye. Si yo me quedo callado y no digo nada y aparte no estoy de acuerdo, no construyo el Consejo Técnico. Como pares, como equipo de trabajo. Muy bien, maestro. Pues ya vamos con la última pregunta. Se nos acaba el tiempo, así que esta pregunta que nos hacen, ¿qué se necesita para que directores y supervisores vuelvan a tener el sentido pedagógico con el que fueron creados estas figuras? Yo creo que directores y supervisores primero tienen que tener un alto grado de sensibilidad, de escucha, de empatía y una formación previa antes de tomar el cargo. Tener el grupo varios años, haber hablado con mamás, papás, resolver conflictos dentro de tu grupo te ayuda después a saber cómo poder resolver los conflictos que se puedan presentar o cómo acercar posiciones. De repente solamente aplicamos la norma y es donde nos perdemos, porque no logramos captar cuál es el problema de origen y cómo poderlo solucionar. Yo digo que es una parte fundamental del director, del supervisor, tener esa capacidad de ser sensibles a los problemas de cada escuela y los de la zona, porque el inspector tiene que conjuntar las 5 o 6 escuelas, tanto oficiales como particulares. Sí. Y después, también la autoridad debe de descargar esa parte administrativa. O sea, no llega al administrativo porque, yo insisto, los inspectores o directores lo hagan, te llega por correo o te llega por vía oficial, por algún escrito. Entonces, la parte de sensibilidad, de conocimiento, de apertura, es fundamental para poder construir los consejos por parte de las autoridades. A veces al director dicen que es la autoridad del plantel, pero más que la autoridad debe ser el que coordine los trabajos del plantel. Debe ser, igual el supervisor, el que coordine los trabajos, escucharlos, saber, no solamente preguntar cuántos vinieron y cuántos no, cuántos reportaste o no, sino qué necesidades tienes y cómo le podemos hacer. Yo en la zona donde estoy en la mañana, como director, tenemos la apertura y el supervisor ha llevado también pláticas o talleres con los maestros. ¿No? Regresando de la pandemia tuvimos uno, todos con nuestros cubrebocas, pero ahí estábamos, ya en un taller,
para toda la zona. Y entonces depende mucho de qué estamos pidiendo también, o qué estamos transmitiendo los maestros a los directores, directoras, y los directores a los supervisores y supervisores. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Enrique. Yo creo que nos podríamos pasar otra media hora aquí preguntando y escuchando su experiencia, pero bueno, el tiempo se nos acabó en este diálogo tan interesante que tuvimos con el maestro Enrique y bueno, damos las gracias por este diálogo que tuvimos y también agradecemos a la intérprete de lengua de señas mexicana, la maestra Adaluz Belén Vital García. Muchas gracias y pues los esperamos la próxima semana en el último diálogo que vamos a tener. No se lo pierdan, va a estar muy interesante, van a participar autoridades educativas, así que esperamos contar con su presencia. Hasta pronto y nos vemos en el último diálogo.